Y comenzó el libro del recuerdo eterno, donde el polvo de la tierra y la voz del cielo se encuentran en un mismo relato. En él no se levantan ejércitos ni se derrama sangre todavía, sino nombres, nombres que son raíces, susurros antiguos, caminos que unen el principio de los tiempos con la promesa de un reino eterno. Cada nombre escrito en las páginas de una crónicas no es solo la memoria de un hombre, sino una piedra en el altar del plan divino, una chispa que sobrevivió al diluvio, al exilio y al olvido de los siglos. Desde Adán, formado del polvo y del aliento de Dios, la historia se extiende como un río que no se detiene. Nacen hijos, y de ellos surgen generaciones, unos justos, otros olvidados, pero todos parte del tejido que el Altísimo tejía con su propia mano. Seth reemplaza a Abel, y en su descendencia aparece Enos, y con él, los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor. A través de los siglos, los patriarcas se levantan como columnas en el horizonte de la historia: Enoc, que caminó con Dios y desapareció; Noé, que sobrevivió al juicio y vio el arco del pacto; Sem, el bendito entre los hijos del justo, de quien surgiría Abraham, el amigo de Dios. Cada nombre que el escriba traza sobre el pergamino es una proclamación: Dios no olvida. Los pueblos desaparecen, las naciones se desmoronan, pero el linaje del pacto sigue avanzando, como una antorcha que no se apaga en la oscuridad del tiempo. Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. De ellos brota el corazón del pueblo elegido, aquel que cargará el fuego del cielo en sus venas. Las genealogías se elevan como cánticos antiguos: Judá, de quien nacerán los reyes; Leví, de quien vendrán los sacerdotes; Benjamín, de donde surgirá la espada y la fidelidad. No son simples listas, sino el mapa de la redención, el testimonio de que la historia humana fue moldeada para que el trono de Dios se establezca entre los hombres. Y entre tantos nombres y generaciones, el Espíritu resalta un linaje sobre todos, el de Judá, porque de su raíz florecería el cetro. Desde Abraham hasta David, la línea del pacto avanza entre guerras, cautiverios y promesas. El exilio quiso borrar los nombres, pero los escribas, guiados por la inspiración divina, los rescataron del olvido. Los que regresaron a Jerusalén después de la ruina fueron inscritos nuevamente, porque la memoria de Dios nunca perece. Cada familia, cada descendencia, era un testimonio viviente de que la alianza seguía intacta, de que la promesa seguía respirando, aunque las murallas se hubieran derrumbado. Así, el primer libro de Crónicas se abre como una genealogía divina, un río de nombres que atraviesa la historia desde el Edén hasta el trono de David. En cada generación se ve el pulso del Eterno, guiando con mano invisible a los suyos. Los hijos de Israel son llamados uno a uno, recordados, escritos en el registro celestial. No hay nombre pequeño ante los ojos del Señor, porque todos forman parte del propósito que lleva hacia la gloria del reino. Y cuando la pluma del cronista llega finalmente al nombre de David, el relato deja de ser un simple registro para convertirse en profecía. Porque en David, el pastor de Belén, el hilo invisible del pacto se hace carne y trono. Desde Adán hasta él, la historia fue una preparación silenciosa, un tejido de generaciones que esperaban el día en que la presencia del Altísimo habitaría en una ciudad escogida. Así termina la primera parte del relato, con el eco de los nombres resonando en el aire, como si el mismo cielo los pronunciara uno a uno. Y en medio de ellos, un nombre comienza a brillar con fuerza divina: David, el hijo de Isaí, el ungido del Señor. A partir de él, la historia dejará los rollos de los ancianos y entrará en los campos de batalla, donde el destino del pueblo será escrito con espada y con sangre. Porque cuando el linaje llega a David, el cielo prepara el cambio, el fin de Saúl se acerca, y el trono será ocupado por aquel que tiene el corazón conforme al de Dios. Y cuando el nombre de David resplandecía en el registro eterno, las sombras del antiguo rey comenzaron a desvanecerse. Saúl, el primer ungido de Israel, aquel que había sido levantado entre los hombres para gobernar, se consumía bajo el peso de su propia desobediencia. El espíritu del Señor ya lo había abandonado, y en su lugar un espíritu turbador lo atormentaba día y noche. Su espada, que antes relucía ante los filisteos, ahora temblaba en sus manos, pues su corazón se había vuelto oscuro, y la voz de Dios ya no respondía a sus llamados. El monte de Gilboa fue testigo de su final. Bajo un cielo de hierro y entre los gritos de guerra, Saúl y sus hijos cayeron en manos de los filisteos.
Las lanzas brillaron como relámpagos y el rugido del enemigo cubrió los campos. Saúl, herido y sin esperanza, se arrojó sobre su propia espada, prefiriendo la muerte antes que ser tomado por los incircuncisos. Así terminó el reinado del que no obedeció la voz del Altísimo. Su cuerpo fue colgado en los muros de Bet-San, despojado de su armadura y de su gloria, hasta que los hombres valientes de Jabes de Galaad lo rescataron en secreto para darle sepultura. Entonces hubo silencio en Israel. Un silencio pesado, de duelo y de destino. El trono había quedado vacío, y las tribus se hallaban dispersas, confundidas, sin un pastor que las guiara. Pero en los campos de Hebrón, donde el sol acariciaba la tierra prometida, el plan de Dios avanzaba con firmeza. Allí, en medio de hombres fieles y corazones valientes, se levantaba el nuevo ungido, David, el hijo de Isaí, aquel que había sido pastor de ovejas y cantor de salmos. Los ancianos de Israel vinieron a él y le dijeron: «He aquí, somos hueso tuyo y carne tuya». Y delante del Señor, en solemne pacto, ungieron a David como rey sobre todo Israel. El aceite santo descendió por su cabeza, y el Espíritu de Dios volvió a reposar sobre el trono de su pueblo. Ya no sería un reino de rebeldía, sino de obediencia y adoración. Y el cielo, que había callado por largo tiempo, volvió a pronunciar el nombre del hombre conforme a su corazón. David no heredó un reino fuerte, sino dividido, no recibió un trono de oro, sino un pueblo quebrantado. Pero su fe era su corona, y su obediencia, su espada. Desde ese momento, las tribus comenzaron a unirse bajo su mando. Hombres de Judá, de Benjamín, de Efraín y de las demás casas vinieron a él, jurándole fidelidad. Entre ellos se hallaban guerreros de rostro feroz y corazón de león, los llamados valientes de David, aquellos que serían su sombra en la batalla y su escudo en la tempestad. El monte de Gilboa había sido el fin de un reino desobediente, pero Hebrón sería el amanecer de uno nuevo. Y mientras el polvo del antiguo rey se mezclaba con la tierra, una nueva luz se alzaba sobre Israel. Porque el Señor había elegido a David no solo para gobernar, sino para preparar el camino hacia algo más grande, un trono que no se derrumbaría, una casa que no sería hecha por manos humanas. Así, el relato de Crónicas deja atrás la caída de Saúl y se adentra en los días del ungido. En los capítulos que siguen, el rey de Sión se levantará con poder, conquistará ciudades, traerá el arca del pacto a Jerusalén y levantará el nombre del Altísimo sobre las naciones. Pero antes de todo eso, David debe tomar la ciudad donde reposará la presencia de Dios, Jerusalén, la morada del Eterno. Porque la muerte del primer rey no fue el fin, sino el principio del plan eterno. Y el trono vacío de Israel, que yacía cubierto de polvo, estaba a punto de llenarse de luz. Entonces David se levantó en poder, con el resplandor del favor divino sobre su frente. Su corazón ardía con un propósito que ni la guerra ni los años pudieron apagar. Porque el Espíritu del Altísimo lo guiaba, y en su interior había un fuego que buscaba morada, una visión que no pertenecía a los hombres sino a Dios. David sabía que aún no había reposo mientras el trono del Señor no tuviera lugar en la tierra, sabía que el reino debía tener un centro, una montaña donde la gloria de Dios se manifestara. Y puso su mirada en Jerusalén, la fortaleza de los Jebuseos, una ciudad que se alzaba entre colinas y muros de piedra, inaccesible para los hombres, pero no para el ungido del Señor. Los Jebuseos se burlaron de él desde las murallas, diciendo que ni los ciegos ni los cojos permitirían su entrada. Pero David no escuchó las voces de los hombres, sino la del Eterno que lo impulsaba. Reunió a sus valientes, y como un torrente imparable subieron por los canales ocultos, tomaron la fortaleza y levantaron la bandera del Dios viviente sobre Sión. Aquel día, los muros temblaron y el nombre de la ciudad fue cambiado, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Desde ese instante se convirtió en el corazón del reino, el punto donde la tierra toca el cielo. David estableció allí su trono y edificó su palacio, pero más que una morada para él, su deseo era preparar una morada para el Altísimo. La ciudad que había sido bastión de enemigos ahora se transformaba en símbolo de la promesa eterna. En sus calles resonaban las trompetas, y el eco de los cánticos se elevaba como incienso ante el cielo. Los valientes de David, hombres de honor y sangre, fueron reconocidos aquel día. Hubo entre ellos gigantes en coraje y fe, Josobeam, que alzó su lanza contra 300 enemigos y los abatió, Eleazar,
que peleó hasta que su espada se pegó a su mano, Abisai, que se enfrentó a 300 y los venció. Eran hombres que no temían la muerte, porque sabían que luchaban por algo más grande que la gloria, luchaban por el cumplimiento del propósito divino. David, rodeado de sus guerreros, estableció orden, justicia y adoración. Los pueblos vecinos comenzaron a enviar tributos, los filisteos, que antes eran azote de Israel, fueron sometidos, y el reino comenzó a florecer. Pero el rey sabía que ninguna victoria sería completa sin la presencia del Señor en medio de su pueblo. Por eso, su mirada volvió a posarse en el arca del pacto, aquella caja sagrada que contenía las tablas de la ley y el testimonio de la gloria. ¿Cómo moraré yo en casa de cedro?, decía David, mientras el arca de Dios habita bajo cortinas. Así comenzó a prepararse el acto más sagrado de su reinado, traer la presencia del Altísimo a la ciudad conquistada. Jerusalén no sería solo una capital de reyes, sino el santuario donde descendería el fuego del cielo. Desde ese momento, todo lo que David hizo tuvo un solo propósito: hacer de Sión el trono de Dios entre los hombres. El cronista narra cómo, desde aquel día, el reino se fortaleció, y la mano de Dios estaba sobre David dondequiera que iba. Jerusalén se convirtió en símbolo de lo eterno, en anuncio profético de una ciudad futura, aquella donde ya no habría guerra ni noche. Pero en el tiempo de David, la historia apenas comenzaba. La fortaleza conquistada debía ahora llenarse de santidad, y el arca, que había permanecido lejos del pueblo, debía regresar a su centro. Porque el hombre había tomado la ciudad, pero aún faltaba que Dios tomara su lugar en ella. Y cuando eso sucediera, el trono de Israel no sería solo humano, sino celestial. Y así, tras conquistar Jerusalén y establecer allí su morada, David preparó el día santo en que el arca del pacto sería traída a Sión, con danzas, música y sacrificios. El trono estaba listo. El pueblo, reunido. El cielo, expectante. Entonces el corazón del rey ardió con un deseo santo, porque anhelaba que el arca del Dios viviente reposara en medio de su pueblo. Dijo David en su espíritu: no morará el arca del Señor en tiendas de piel, mientras yo habito en casa de cedro. Y convocó a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores y a todo Israel, para traer el arca desde la casa de Abinadab hasta la ciudad de David. Pero aquel día, la multitud se acercó con júbilo, mas no con temor. El arca fue puesta sobre un carro nuevo, y los bueyes tiraron de ella por el camino. Uza, al ver que el carro se estremecía, extendió su mano para sostenerla. En un instante, cayó muerto junto al arca, y el júbilo se tornó en espanto. David temió al Señor y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? Y apartó su rostro de la santa presencia. Durante 3 meses el arca reposó en la casa de Obed-edom, y la bendición del Altísimo inundó su hogar, multiplicando su casa, su fuerza y su ganado. Entonces comprendió David que no era el arca lo que traía la desgracia, sino la irreverencia del corazón humano. Se vistió de lino fino, convocó de nuevo a los levitas y ordenó que la llevaran sobre sus hombros, conforme al mandato de Moisés. Y cuando dieron 6 pasos, ofreció sacrificios y alzó su voz con cánticos. Los trompetistas sonaron, los tamboriles retumbaron, y David danzó con todas sus fuerzas delante del arca, mientras la ciudad entera clamaba: el Señor ha vuelto a morar en medio de Israel. Así entró el arca en Jerusalén, bajo los portones de Sión, y fue colocada en una tienda levantada por el rey, entre incienso, himnos y lágrimas de adoración. Cuando el corazón de David se aquietó, miró desde su palacio y contempló el arca que reposaba bajo una tienda. Dijo: yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios mora en cortinas. Y propuso edificarle un templo. Pero vino palabra del Señor por boca del profeta Natán: no edificarás tu casa para mí, porque mucha sangre has derramado. Más bien, yo te edificaré casa a ti. Cuando tus días sean cumplidos, levantaré después de ti a tu descendencia, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. No apartaré de él mi misericordia como la aparté de Saúl. Entonces David se postró rostro en tierra y exclamó: ¿quién soy yo, oh Señor Dios, y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Tú has hablado de la casa de tu siervo para un tiempo lejano, y me has hecho ver el resplandor del futuro. Y en ese instante, el pacto eterno fue sellado.
El Señor juró con juramento que la descendencia de David no se apagaría, sino que de su linaje nacería el ungido, el Cordero Santo que reinaría sin fin. Y así, bajo el resplandor de aquella promesa, el trono de David se convirtió en símbolo de lo eterno, y Jerusalén en el eco de una gloria aún no revelada. El pueblo se alegró con ofrendas, los levitas ministraron con arpas y salterios, y los porteros velaron día y noche junto al arca. David ordenó turnos de servicio, estableció cantores y escribió himnos para los días santos. Cada nota ascendía al cielo como incienso, recordando la alianza sellada por el Señor. Y los cielos, al escuchar, parecían responder con truenos suaves, como si el Altísimo sonriera sobre Sión. Desde aquel día, la presencia divina reposó en la ciudad del rey, y su promesa quedó escrita en fuego sobre la historia: de tu trono nacerá la luz que dominará las tinieblas. Y aconteció que David, el ungido del Altísimo, extendió su reino desde el río hasta los confines del desierto. Los filisteos fueron abatidos, los moabitas sometidos, los edomitas puestos bajo tributo. El rugido de las naciones se desvanecía ante el estandarte del Rey de Israel. En sus días, la justicia corría como río entre los pueblos, y los ancianos juzgaban en las puertas con equidad. Los valientes de David, hombres cuya fuerza era como la de leones, combatían bajo el estandarte del Señor de los ejércitos. Cada batalla era una proclamación del poder divino, y cada victoria, un testimonio del pacto eterno. Mas cuando el reino alcanzó la plenitud de su gloria, el corazón del rey fue tocado por una sombra. Surgió en él el deseo de contar al pueblo, de medir con números la grandeza de su poder. Dijo David a Joab: recorre todas las tribus de Israel y tráeme el número de los que empuñan espada. Joab intentó disuadirle, mas la palabra del rey prevaleció. Y así comenzó el censo, recorriendo de Dan hasta Berseba. Pero al completarse el conteo, el espíritu de David fue herido dentro de sí. Supo que había pecado, porque quiso medir lo que pertenecía solo a Dios. Entonces el Señor habló por medio del profeta Gad: te pongo 3 castigos, escoge uno de ellos. 3 años de hambre, 3 meses huyendo ante tus enemigos, o 3 días de espada del Señor, peste sobre la tierra. David, con el alma desgarrada, respondió: caiga yo en manos del Señor, porque muchas son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de los hombres. Y descendió el ángel destructor sobre Israel. En un solo día, 70.000 hombres cayeron. Desde el cielo, el ángel del Señor extendía su espada sobre Jerusalén, y la ciudad temblaba bajo su sombra ardiente. David levantó sus ojos y vio al ángel entre el cielo y la tierra, con la espada desenvainada sobre Sión. Cayó el rey sobre su rostro, y los ancianos con él, cubiertos de cilicio, clamando: ¿no soy yo el que pecó, oh Señor? Que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra este pueblo inocente. Entonces habló el Señor al ángel, y dijo: basta. Retira tu mano. Y la espada se detuvo sobre la era de Ornán, el Jebuseo. David se levantó, edificó un altar en aquel mismo lugar, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Ornán quiso regalarle el terreno y los bueyes, pero David respondió: no ofreceré al Señor holocausto que no me cueste nada. Pagó el precio completo, tomó el fuego, y ofreció sacrificios. Y cuando el humo ascendió, el Señor envió fuego desde los cielos, consumiendo el altar, y la plaga cesó. Aquel suelo, regado por el dolor y santificado por el sacrificio, se convirtió en el sitio señalado por el Altísimo. Desde ese día, David comprendió que aquel lugar sería el Monte Santo, donde un día se levantaría la casa del Señor. La era de Ornán, testigo del juicio y de la misericordia, fue consagrada como el terreno del futuro templo. Allí, donde la espada del ángel fue detenida, la paz de Dios descansó. Y David, entre lágrimas, adoró diciendo: grande es su misericordia, porque donde hubo muerte, él estableció vida. Así fue como el dolor del rey se convirtió en semilla de redención, y el sitio del castigo en la puerta de su gloria eterna. Y llegó el tiempo en que los días de David se acercaban al ocaso, como el sol que desciende tras los montes de Judá. Mas antes de que la sombra lo cubriera, el rey del pacto se dispuso a sellar la obra que el Altísimo le había encomendado.
Desde su palacio en Sión, David convocó a los príncipes de Israel, a los jefes de tribus, a los capitanes del ejército, a los levitas y a los sacerdotes. Se alzaron los estandartes de cada familia, y el sonido de trompetas sagradas llenó la ciudad santa. Era un llamado solemne, pues el rey no hablaba ya como guerrero, sino como siervo del Dios viviente. David se levantó entre el pueblo, apoyado en su bastón, y su voz, aunque cansada, resonó con el peso de la eternidad: yo tuve en mi corazón edificar casa al nombre del Señor mi Dios. Pero él me dijo: no edificarás casa, porque has derramado mucha sangre en la tierra. Mas de tu linaje levantaré uno que edificará mi morada, y yo afirmaré su trono para siempre. El pueblo escuchó en silencio, y los levitas inclinaban su rostro, sabiendo que la promesa del cielo se estaba cumpliendo ante ellos. Entonces el rey comenzó a preparar la obra del templo. Reunió oro de Ofir, plata purificada, bronce resplandeciente, piedras preciosas, madera de cedro y lino fino. Los almacenes de Jerusalén rebosaban de tesoros consagrados, y las cámaras del palacio se llenaron de planos, medidas y utensilios sagrados. Cada objeto era pensado con reverencia: las columnas, los candelabros, los altares y las vasijas del incienso. Nada era obra del azar, sino de un diseño celestial que David había recibido por revelación. Dividió el rey a los levitas en turnos de servicio, a los sacerdotes en órdenes, a los músicos en coros de alabanzas. Se alzaban los nombres de Asaf, Emán y Jedutún, cuyos cánticos proféticos llenaban los atrios con melodías que parecían venir del cielo mismo. Los porteros, los guardias del santuario y los escribas también fueron establecidos en sus lugares, para que nada quedase sin orden ni propósito. La nación entera se organizó como un cuerpo vivo, un ejército santo preparado para servir al Dios del pacto. Y llamó David a Salomón, su hijo, el heredero de la promesa. Lo miró con ojos de fuego y ternura, y le dijo: sé fuerte y valiente, y haz la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará hasta que hayas concluido toda la obra del templo. Ten cuidado de guardar todos sus mandamientos, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende toda intención del pensamiento. Y puso en sus manos los planos del santuario, escritos bajo inspiración divina, con cada medida y cada detalle que el Altísimo había mostrado. Entonces David bendijo al pueblo. Levantó sus manos al cielo y oró diciendo: tuya es la magnificencia, oh Señor, la gloria, la victoria y el poder. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y todo Israel respondió con un gran amén, postrándose sobre el suelo, adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aquel día se ofrecieron miles de holocaustos, y la tierra tembló bajo el peso de la alabanza. Después, en paz, el rey entregó el reino a su hijo Salomón. Se postró ante el arca, dio su último consejo, y descansó con los padres de Israel. Su cuerpo fue sepultado en la ciudad de David, pero su nombre se elevó más alto que los muros, más allá de las generaciones. Porque el Altísimo había sellado con él una alianza eterna, y de su linaje nacería el ungido, el rey que no tendría fin. Así terminó la vida del pastor que se convirtió en monarca, del guerrero que conquistó Sión, del siervo que preparó la morada del Eterno. Y el libro de las Crónicas cerró su relato con esperanza, pues en cada línea se oía el eco de una promesa, que un día el Hijo de David reinaría sobre toda la tierra, y la gloria del Señor llenaría el templo que no está hecho de manos humanas, sino de espíritu y eternidad. Y así, el libro de las Crónicas se cierra como un sello eterno, un testimonio que atraviesa los siglos y proclama que Dios nunca olvida su pacto. Desde Adán hasta David, desde el polvo del Edén hasta la majestad de Jerusalén, la historia no es de hombres, sino del propósito divino que los guía. Todo lo narrado, las genealogías, las guerras, los cánticos, las lágrimas y los triunfos, apuntan hacia una sola verdad, que el trono de David no es terrenal, sino celestial, y que su heredero, el Cristo prometido, habría de reinar para siempre. El eco de esta historia aún resuena en las generaciones que buscan entender la fidelidad del Altísimo. Porque el mismo Dios que levantó a David de los pastos para hacerlo rey, es el que transforma lo insignificante en eterno y lo quebrantado en instrumento de gloria. El templo que David preparó y Salomón edificó fue solo la sombra del reino que habría de venir,
aquel en el que el Espíritu de Dios habita no en muros de piedra, sino en los corazones de los fieles. Y tú, que escuchas esta historia, recuerda, el Dios de las crónicas aún escribe sobre las vidas de quienes se humillan ante Él. Su plan no se detiene, su promesa no caduca, y su trono sigue en pie sobre el firmamento. No es solo un relato antiguo, es la raíz viva de la fe, el susurro que llama al alma a volver al Creador. Si esta historia despertó algo en ti, no te vayas sin compartirla. Suscríbete a Misterios de la Fe, activa la campana y acompáñanos en cada nueva revelación de las Escrituras. Porque cada historia oculta en la Biblia guarda un misterio eterno, y aquí, juntos, lo descubriremos.